Bueno, estamos con Gustavo Vera, con Patricia Bullrich y Julio Piomato. A los tres muchas gracias por haber estado con nosotros. Y vamos a empezar, Andrés, con un tema, porque tanto Gustavo como Julio hicieron una denuncia realmente muy seria, muy grave, por espionaje, y esa denuncia involucra nada más y nada menos que a Gil Carbó. ¿Es así, Gustavo? Exactamente, hemos detectado que existe un sistema de espionaje paralelo al sistema de escuchas ordenadas por un juez que lleva adelante la doctora Cristina Camaño. Como es de público conocimiento, hemos publicado a través de la legislatura un libro de edición gratuita que lo tiene, que consta de 235 informes internos del Ministerio de Seguridad, hechos en la época de Nil de Garré, cuando se hizo una especie de auditoría del periodo Néstor Valleca Aníbal Fernández, que dejó 53 comisarías con graves problemas de corrupción, con una recaudación vertical de cajas negras, con una penetración creciente en narcotráfico, con zonas liberadas como la de la 1114, donde existen directamente, hemos pasado un tránsito intenso de mulas directamente a cocinas de clorhidrato de cocaína. Ahora, Gustavo, bueno, en fin, la denuncia es... Pero esto es importante, este contexto, porque todo este informe, que son más de 400 páginas y está judicializado, la cara visible es Jorge Rodríguez, pero en realidad hubo decenas de policías honestos, prefectos, gendarmes, empleados, y naturalmente desde adentro de la Procuración, de las entrañas mismas de la Procuración, hemos tenido detalles con exactitud de cómo está funcionando este sistema de espionaje que no solamente afectó a la Alameda, afectó a los mapuches en Esquel, a un montón de organizaciones más. De hecho hay otros fiscales que nos han... ¿Y por qué crees que los están espiando a ustedes? Por las investigaciones crecientes que hacemos sobre el narcotráfico, que salpican directamente a sectores importantes del poder. Para que entienda quién está del otro lado, Cristina Camaño está a cargo de las escuchas. Exactamente. Y siguen que usando... antes era la dirección, la OJ, en la Claro, y aparte siguen usando la cueva que antes usaba uso también para operaciones non santas, la de Estados Unidos, digamos, 3045, sería la nueva Estiuso, 3059. ¿Y Avenida de los Incas? Avenida de los Incas es la formal, donde tienen el cartel identificatorio. No, cartel tienen... tanto como cartel no. Sí, han puesto cartel, han puesto un cartel, sí, va a Camaño, ahora dice el Ministerio Público. Julio, ¿usted acompañó esta denuncia? Nosotros hemos apoyado en todo esto porque creo que todos los que pensamos distinto estamos siendo espiados. Lo de la Alameda creo que es claro por todo lo que dijo Gustavo, pero todos estamos siendo espiados, porque lo que está claro es que toda la inteligencia, los servicios de inteligencia en la Argentina, ahora, esto de las escuchas, hay que reconocer que la experiencia de Gil Carbó haciendo inteligencia interna ya está denunciada por un fiscal, el fiscal Troncoso, que denunció, está en la justicia federal también, que denunció que la Gil Carbó, a través del sistema de intranet, le espiaban los dictámenes antes que los firmaran y se publicaran, ¿no? Así que ya hay una vocación de espionaje. Y ahora hay que reconocer que la nueva ley del Ministerio Público, que no solo de la OJ, sino que la transforma en un suprapoder a la Ahora, Camaño ha dicho que ustedes quieren hacer un show mediático, algo así dijo. Bueno, si vos pasás, yo saqué fotos del otro día, pasé caminando el sábado a la mañana y saqué fotos ahí en Estados Unidos al 3000, es siniestro el panorama. Te da la sensación de lo que era Automóviles Orletti o todos los campos de concentración de la dictadura. Es un edificio sin identificación, con lo único que tiene, no lo puedes comparar con lo anterior porque tiene las cámaras radiales, es todo un sistema de protección de quien se acerque a ese lugar, pero es siniestro. Y la paradoja es que está a solo 50 metros de la iglesia de Santa Cruz, donde Astiz espiaba a las madres de Plaza de Mayo, donde están enterradas hoy una de las monjas, la que se recuperaron los cuerpos, y la madre de Plaza de Mayo. Los argumentos de la doctora Camaño son realmente insólitos. Primero, que dice que todos los días se graban 3000 CD y que ella firma sin saber qué está firmando. Segundo, que en ningún momento desmiente terminantemente que funciona en Estados Unidos y utiliza en la calle de Estados Unidos, y utiliza un argumento infantil. La Alameda necesita prensa, no sé desde cuándo. O sea, no somos candidatos a nada, ya la elección terminó hace rato,
prensa tenemos hace 10 años, por diferentes motivos que no tienen que ver con elecciones, sino con, obviamente, causas resonantes de trabajo esclavo, etcétera, etcétera. Conocemos los servicios de memoria, somos los que le encontramos las 65 empresas a Stiuso, a Saller, a Dicciani, a Alejandro Patricio, conocemos los negocios de Pocino y obviamente conocemos los negocios de Camaño. Es más que obvio que sin la colaboración de mucha gente buena, ¿sí?, que tiene miedo a denunciar, pero que denuncia a través de la Alameda no tendría este caudal de información. Patricia, Lo dramático sí. es que todo el sistema de inteligencia de la Argentina, en lugar de estar dirigido a un flagelo que tiene el país, que es el narcotráfico, esté dirigido a los que denuncian el narcotráfico o a los que piensan distinto, ¿no? Esto es lo tremendo, ¿no? Patricia, como Sí. legisladora, Bueno, en primer lugar me parece muy importante que esta denuncia que ha hecho tanto la Alameda como Piumato se investigue, porque, a ver, ¿qué rol tiene Gilles Carbó en este gobierno? ¿Qué rol tiene la Procuración en este gobierno? Bueno, tiene el rol de comisariato político, es un lugar en el que todo se lleva a una extrema politización y todo se lleva a una situación en la que inclusive la misma gente en el lugar de trabajo es espiada y perseguida. Nosotros hemos recibido muchas denuncias en ese sentido en el Congreso. para entonces la culpa no era de Stiuso. Y más aún ahora que está por ponerse en marcha el nuevo Código Procesal Penal, en la que hay todo un movimiento para elegir nuevos empleados, Entonces, decirles que haber pasado la OJ, la Oficina de Observaciones Judiciales, en vez de al máximo, digamos, poder de la República, que es la Corte Suprema de Justicia en el ámbito de nuestra justicia, haberlo pasado a donde se pasó, fue nada más y nada menos que con una intencionalidad política. Entonces, no me llama la atención que sea utilizado ese gran aparato, porque además, ¿qué se movió de la CIDE? ¿Algo? Lo único que hizo fue sacarse de una dirección a otra. ¿Hubo limpieza de gente? Los que entraron son todos militantes políticos, digamos que no tienen formación en espionaje, ni en geopolítica, ni en lo que tienen que hacer, sino que están, digamos, que son soldados del kirchnerismo, los que entraron, los nuevos. Los viejos se van a adaptar a esta última etapa y van a hacer lo que les digan. Entonces, me parece importante poder analizar esta denuncia. ¿Decir algo cuando yo pregunté por Stiuso? Sí, hubo tensiones siempre en la Secretaría de Inteligencia. De hecho, Stiuso venía sobreviviendo a varios gobiernos, viene de la época de Aníbal Gordon. Siempre tuvo enfrentamientos, lo tuvo con Pocino, lo tuvo con Aníbal. Concretamente, Aníbal Fernández en algún momento intentó copar la CIDE con Iván Velázquez, con Carpintero, fracasó, fue reducido a la calidad de senador. Qué casualidad que cuando Stiuso cae, vuelve Aníbal de vuelta al gobierno y lo premian con la candidatura de gobernador. Aníbal fue el que dirigió la Fuerza de Seguridad, la Inspección General de Justicia con sus hombres más cercanos y la Dirección Nacional de Migraciones en el momento que más creció la trata con fines de explotación sexual, la trata con fines de explotación laboral y el crecimiento del consumo, distribución y circulación de la cocaína, según los propios datos de Naciones Unidas. Y Stiuso, manejando puertos, aeropuertos, ¿sí?, y aduana, garantizaba mega operativos, carbón blanco, manzana blanca, o sea, había una relación entre servicios y altos funcionarios con el crimen organizado, y en determinado momento hubo una pelea por la torta total, que es un poco lo que está buscando Aníbal, que con independencia de lo que la gente vote, yo quiero dejar en claro que si Aníbal Fernández gana en la provincia de Buenos Aires, México lo tenemos a la vuelta de la esquina. Es grave lo que estás diciendo. Es grave y me hago cargo, y no lo digo por el programa, muy grave. No lo digo ni por el programa de la Nata, lo vengo diciendo hace años. Aparte, en la época de Aníbal Fernández tuvimos el privilegio de tener 18 atentados contra nuestra organización, conocemos de memoria del personaje, no necesitamos investigar lo que pasó con el triple crimen. En la época de Manberti tuvimos récord de lavado de dinero. Manberti, un hombre, digamos, de Aníbal Fernández en la Inspección General de Justicia. Casi nos expulsan del Gafi en el 2011, porque éramos uno de los países que más incumplía las normas para combatir el lavado de dinero. Esa facilidad logística para lavar dinero
es la que atrajo a los carteles, concretamente, a instalarse en Argentina. Aníbal, a través de Ricardo Rodríguez, termino. Permíteme, me gustaría unir algo con el bloque anterior que se habló del tema Nisman. Hay que recordar que, hablando de las hijas de Nisman, una de las cosas que a mí me planteó Alberto Nisman el miércoles 14 y para venir a la comisión es que un agente de los servicios de inteligencia argentino había dado toda la información sobre él y su familia con detalles que él mismo desconocía. El padre desconocía de sus hijas, se los había dado a los servicios secretos iraníes. Nisman estaba, digamos, con condena a muerte. Esto te lo dijo Nisman a vos. Eso me lo dijo Nisman. Es decir que eso fue algo que me lo dijo como yo no puedo creer que yo, siendo un fiscal que estoy investigando una causa de la importancia de la AMIA, que me puso el presidente Néstor Kirchner en esa tarea. Así me contaba a mí, me puso Kirchner. Estoy investigando esto y termino siendo investigado, digamos, la información de mi familia la tiene los servicios secretos iraníes a través de agentes de la CIDE Argentina. Julio. Sí, yo quería decir dos cosas. Primero, lo que decía Gustavo, hay que recordar que cuando el Papa habló del peligro de la mexicanización de la Argentina, el que salió a contestarle fue Aníbal Fernández. No es casual, yo refrendo lo que dice Gustavo. Y el otro tema que tiene que ver con esto que hablábamos de las escuchas, es que la misma estructura de la nueva ley de Ministerio Público genera grupo de tareas y le da a la Procuradora la facultad de definir qué se va a investigar en la Argentina y qué se va a garantizar la impunidad. Entonces, esa misma discrecionalidad se traslada a la función que le dan de llevar a cabo las escuchas. Ella define a quién se le escucha y a quién no. Y así estamos en la Argentina, ¿no? Hoy cuando hablaban de Aníbal Fernández, la diputada un poco se metía y decía no va a ganar. ¿Por qué esa seguridad? Bueno, porque yo creo que los argentinos y los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires van a reaccionar frente a esta cantidad de denuncias y de indicios que hay sobre un Aníbal Fernández que desde hace muchos años, desde que tuvo hechos muy claros de corrupción siendo intendente de Quilmes, hasta el día de hoy, vinculado a lo peor, la persona que pusieron en su momento en el Ministerio del Interior para frenar todo tipo de reforma a la Policía Federal, a la justicia, cuando Belli fue el primer ministro de Justicia del gobierno de Kirchner. Esa persona que hoy está siendo acusado, y hace muchos años acusado de ser uno de las personas que encubre el narcotráfico, yo creo que la gente va a reaccionar a eso. Y no vengo quizás en una mesa que se está hablando de otra cosa a hacer propaganda política porque no sería lo lógico, pero estoy convencida que va a haber un cambio en la provincia de Buenos Aires y que la gente va a decir... a mí no me gusta usar la mexicanización porque yo estuve exilado en México y los quiero mucho a los mexicanos, pero llegar al extremo de un territorio tomado, de 43 estudiantes asesinados, de 10.000 personas muertas, 80.000 personas muertas por narcotráfico, zonas tomadas, bueno, lo que pasa en México. Llegar a eso, la situación de extrema violencia, es tan brutal que yo creo que la gente en la provincia de Buenos Aires va a reaccionar y va a votar otra alternativa, y bueno, en ese sentido pienso que está con muchas posibilidades María Eugenia Vidal, una persona joven, con otras características distintas. Va a ser difícil esa elección. Tenemos que cerrar acá, ¿eh? Hablando de las adjetivizaciones, yo diría, tenemos que cambiar pronto en la Argentina, porque en una época hablamos de libanización como era la división de todo. Es cierto. Mexicanización es un sentido del imperio del narcotráfico y de la violencia. Ojalá que nunca hablemos de argentinización en el mundo, ¿no? Claro. Eso sería grave. A los tres, muchísimas gracias.